Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Saludos para la gente en México, en Bogotá. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, no sin antes darle las gracias al Dios Padre Todopoderoso que siempre nos acompaña en una transmisión clara y limpia del día de hoy. Y empezamos por este tema porque muchas veces nos preocupamos a la hora de hacer trading por diferentes factores más técnicos y olvidamos la importancia o la base, lo más simple y significativo que es que estamos viendo unas cotizaciones ponderadas. Eso es muy interesante que nosotros podamos entenderlo, porque es que si no entendemos qué es lo que estamos operando, qué es lo que estamos haciendo, es como prácticamente jugar un juego que no, perdón, jugar un juego que no entendemos las reglas. Entonces, para eso lo más importante que tenemos es entender las reglas, es básico. ¿Quiénes son los participantes? Aparte de entender quiénes son los participantes, ¿qué más tenemos que empezar a entender? ¿Cómo hacen los participantes para hacer su rentabilidad en este juego? Que no es un juego para nada, es una profesión, es un estilo de vida, pero hablándolo claramente, digamos de una manera más, un poco informal, digamos que necesitamos conocer la esencia, lo básico, de qué se trata. Y una de las bases más importantes, creo que la primera base, la más importante, es precisamente con los índices. Entonces, vamos a empezar. A ver, por acá les comparto pantalla. Y vamos viendo que los índices bursátiles que nos acompañan desde hace muchos años en el mundo del trading son el claro ejemplo de lo que nosotros podemos tomar posiciones, tomar ventaja en cuanto a lo que van a pasar con las divisas, con la economía, con las acciones, con los futuros. ¿Y por qué pasa esto? Porque está muy correlacionado, chicos. O sea, es directamente como decir que ustedes iban a operar el euro USD, sería coger una mezcla del índice del dólar y del índice del euro y ponderar esos dos índices. Y ahí tienes la cotización de lo que tú operas como, como un par de divisas. Si estuviéramos hablando, digamos, del yen japonés contra el dólar, entonces estuviéramos hablando de XY versus Nikkei en cierta manera. Y la ponderación de los dos sería un valor que nos daría lo que tiene que ver con el dólar yen. Entonces, necesitamos nosotros entender, primero, obviamente y claramente, cuál es la divisa base. ¿Cuál es la moneda más fuerte del mundo? En la que se utiliza en la mayor parte de países, acciones, con la que todo el mundo pide que le paguen. ¿Cuál es la moneda que es más fuerte, digámoslo? O la que está en más pares a la vez de negociar. Es el dólar, ¿cierto? Muy bien, felicitaciones, chicos. Entonces, ¿cómo es el dólar? Necesitamos nosotros entender al dólar. ¿Qué hace el fuerte el dólar? ¿Qué lo perjudica? Sabemos que tenemos una reserva federal y tenemos un presidente. Un presidente como Joe Biden y el presidente Powell, Jerome Powell. Presidente de la Reserva Federal y presidente de la Nación. Dos cosas totalmente diferentes, gobierno y banco. Pero ambos tienen un poder de mover el mercado con solamente los discursos, palabras, opiniones que ni siquiera son hechos. Solamente suposiciones, interpretaciones, juegos de palabra que hacen que el sentimiento del mercado reaccione. ¿Y a dónde reacciona precisamente? No reacciona en el eurodólar primero, no reacciona en el S&P 500 y en el IBEX de una.
reaccionan directamente sobre los índices ponderados de la divisa. Entonces, ¿qué es un índice bursátil? Hablemos de la definición técnica. Un índice bursátil es un índice de referencia que se forma como un conjunto de valores cotizados en una bolsa de valores. Los índices se crean con cestas de valores cotizados e individuales que se llaman valores constituyentes del índice, y es muy útil para poder analizar las variaciones de precio de varias empresas en un solo vistazo. Un índice bursátil es un valor numérico que se calcula según los precios del mercado de cada uno de los valores que componen ese índice en un momento determinado. Y la rentabilidad de un índice es la variación de su valor de un periodo a otro. O sea, estaríamos hablando como un índice de verduras. Entonces, si vamos a hacer un índice de verduras, debemos de conocer el precio de cada una de las verduras y al final ponderemos un índice con un valor. ¿Cuánto costarían las verduras? Para eso necesitaríamos conocer todo el precio de todas las verduras y ponderar estos valores individuales en un solo índice. Y diríamos, si en el mercado de las verduras, el tomate, no hay cosecha de lechuga, no hay cosecha de zanahorias, hay escasez de esos alimentos y la gente los demanda, entonces el índice de las verduras, ¿subiría o bajaría? Contesten al chat. Si hay escasez, las cosas suben o bajan. Suben. Bien, excelente. Entonces ya vamos entendiendo de qué se trata un índice. ¿Para qué sirve? En general, el índice bursátil puede servir, como lo dije anteriormente, para ver la variación de varias empresas de un solo vistazo. Puede servir también para representar la evolución de las empresas de un país determinado o de un sector determinado de la economía o de un tipo de activo financiero. Los índices bursátiles, que son como aglutinaciones de las principales empresas de un país, pueden ser un excelente indicador de la economía a nivel mundial. Pero ¿cuál es su función? La función de los índices bursátiles puede ser utilizada para diferentes fines. Como hablé antes, uno de ellos puede ser para reflejar la salud económica de las empresas, el crecimiento económico, y puede reflejar también lo que es el sentimiento del mercado. También puede servir como benchmark, punto de inicio o punto de referencia para medir el rendimiento de un gestor de activos, porque le permite comparar la rentabilidad y el riesgo, la medida de variación típica o el ratio Sharpe, por ejemplo. Pero también se puede utilizar para que un gestor lo utilice como su índice de medida, tratando de utilizar acciones que copian el movimiento del índice. También cabe mencionar que si tiene dos o más referencias en el universo de inversión, por decir, un 50% de los valores que son en Europa, tendrá que estar sometidos a un índice que fuera europeo. Y si por el contrario las acciones fueran americanas, tendríamos que estar muy pendientes de los valores de los índices americanos. Nos serviría para medir la rentabilidad y el riesgo de un mercado. También nos sirve para medir la beta de un activo financiero. Nos sirve para crear carteras que imiten el comportamiento del índice conocido como carteras indexadas. Y son la base de algunos vehículos de inversión como son los ETFs o los derivados financieros. Bueno, me regalan un 5 hasta el chat si entendieron para qué son y para qué sirven. Ahora vamos a conocer cuáles pueden ser los principales índices bursátiles.
Como pueden ver, pues si hablamos de la importancia, sabemos que los que tienen que ver sometidos al dólar son muy importantes, pero hay diferentes factores. Es que hay unos que son empresariales, hay unos que son tecnológicos, hay otros que son más indexados hacia la moneda en sí, hacia el volumen de la transacción de la moneda. Hay otros índices como el M2, que es de la expansión monetaria. Hay índices como el VIX, que es del miedo. Hay, bueno, cantidades de índices que se pueden utilizar para tomar decisiones de inversión. Vamos a dar un ejemplo muy claro. ¿Cuáles son los activos defensivos? Los activos refugio. A ver, ¿quién me coloca en el chat cuáles son los activos refugio? Cuando hay miedo en el mercado. Muy bien, el oro, la plata. Muy bien, el oro. Metales, exacto. Entonces, para comprar oro, nosotros deberíamos de estar pendientes de un índice como el VIX. Porque si ustedes están pendientes de un índice como el VIX, van a identificar cuando hay miedo en Wall Street. Y cuando hay miedo, ¿qué hacen los inversores? Se van a activos refugio. Entonces, ahí estamos viendo cómo utilizamos un índice para tomar una decisión de inversión que no tiene que ver con un patrón, que no tiene que ver con un indicador de tendencia, ni una línea, ni... O sea, aquí no tiene que ver sino lógica imperante. La lógica imperante racional de poder usted tomar oportunidades a través de su inteligencia emocional y financiera, pero del conocimiento de la estructura de la economía. Y no se necesita ser economista ni pasar por grandes escuelas y academias de economía para discutir si la escuela clásica, neoclásica, la tradicional, si Keynes, si Marx, no. Si lo hacen, excelente, muy bien para ustedes, porque mientras más se capaciten, pues mucho más conocimiento van a tener de los modelos económicos y de la historia de la economía y de cómo se ha venido desarrollando a través del tiempo el comportamiento de los seres humanos, tanto a la hora de invertir como a la hora de operar, porque no somos los mismos operadores de los años 60, ni 70, ni 80. No usamos, aunque conocemos las teorías de las 60 y 70 que aún siguen funcionando, los jóvenes de hoy en día, las personas que tienen acceso a los mercados financieros, no tienen la misma racionalidad para operar que lo tenían otros operadores anterior que solamente tenían acceso a los mercados bursátiles, grandes firmas financieras, grandes traders de Wall Street. Ahora usted y yo y cualquier persona de su casa puede con cualquier capital invertir y eso hace una variación en las técnicas y teorías que hemos estudiado de análisis de red de los años 60, 70 y 80. Entonces, si tenemos en cuenta esto, vamos a entender que desde el tiempo de Down, que es como prácticamente el padre que nos deja a nosotros este gran índice, ¿ya? Que sería el Dow Jones. Los índices bursátiles del mundo se corresponden con los principales índices de las plazas más importantes a nivel mundial. Un índice bursátil se corresponde como un índice estadístico compuesto generalmente por un número que permite estudiar las fluctuaciones o variaciones del valor, las acciones que componen dicho índice. También es un determinado periodo de tiempo donde podemos ver fases de la economía. Y por eso podemos ver que algunas veces están compuestos por compañías más representativas de un determinado mercado, por lo que un índice bursátil es un indicador de un mercado en concreto. Por eso separamos, digamos, lo que es el Nasdaq, que sería el NAS 100, y lo separamos de... Conociendo el Nasdaq, ¿cómo podría yo tomar una oportunidad de inversión para sacar una rentabilidad? A ver, hablemos de la pandemia, el caso puntual. Si estamos encerrados en casa, en confinamiento, ¿qué hacemos en confinamientos? Utilizamos ¿qué? Celulares, entretenimiento. Utilizamos, queríamos un televisor más grande, queríamos
mejores accesos a televisión pay-per-view, queríamos nueva tecnología de gafas virtuales y todo este tipo de cosas que fueron saliendo con el tiempo, como Alexa de Amazon, los domos, las casas inteligentes. Todo esto hace parte de un consumo donde lo hacemos con tiempo libre y estando en la casa. Ahora, si tenemos que volver a nuestro trabajo habitual con pocas horas de descanso y los pocos que tenemos para dedicarlo a nuestra familia, vamos a entender que la tecnología ya no termina siendo una prioridad, a pesar de que se convierte en una herramienta que hoy en día el teletrabajo y otras cosas después de la pandemia creo que van a quedar arraigadas para el resto de la humanidad, pero hay una disminución en cuanto al consumo de tecnología cuando no tenemos confinamiento y a un aumento cuando tenemos un confinamiento. Entonces, si ustedes pueden ver el Nasdaq, que son empresas tecnológicas, no parado de subir y de subir y de subir y de subir desde el año 2017, 2016, 2012, más o menos como desde el 2011, 2010, empezaría esta subida. 2009 exactamente. Miren esto, chicos, la tecnología. Entonces, ¿cómo tomamos la oportunidad? Miren lo que hizo el COVID. Esto fue desde el 2010 hasta 2009 hasta el 2020, marzo del 2020, el inicio de la pandemia. Fue plano, fue, digamos que lento, una tendencia sana, una tendencia de 45 grados soportada sobre su línea natural, sin alteraciones o retrocesos fuertes. Pero miren lo que pasó luego en un solo año. Esto fue del 2009 al 2020 y del 2020 al 2021, miren la subida. Entonces, conociendo la situación política, económica, situaciones de inseguridad, situaciones como pandemia, el encierro, confinamiento y todo este tipo de cosas, nos permiten ver a nosotros que tuvimos una oportunidad cuando inició la pandemia de invertir en empresas de tecnología, como lo hizo Zoom, Tesla lo hizo muy bien, Netflix lo hizo muy bien, Facebook lo hizo muy bien, Alphabet de Google lo hizo muy bien, Microsoft lo hizo muy bien, bueno, Disney, y etcétera, etcétera, etcétera. Empresas que impulsan el índice y entonces aquí vemos la salud económica, pero no en general. ¿Qué pasó con las empresas como American Airlines? ¿Qué pasó con las empresas como los hoteles? No sé, los Dan o otros hoteles, cadenas de hoteles donde el turismo quedó paralizado, donde las aerolíneas quedaron paralizadas, donde los ferroviarios quedaron paralizados, donde el transporte de alimentos quedó paralizado. Entonces, ahí solo lo podríamos ver en el Nasdaq. Por eso, para poder tener una salud integral de la economía, deberíamos de buscar desde no solamente el GDP, que es otro índice, que sería el índice del PIB, el índice de producción, lo que produce los Estados Unidos, que en pandemia pueden ver que hubo un retroceso y ahora superamos en producción lo anterior a la pandemia, es decir, estamos por encima de los niveles de producción. ¿A qué coste? A un coste muy alto. ¿Pero quién lo financia? Los bonos del gobierno. Entonces, vamos a otro índice, como el M2. ¿Para qué nos sirve un índice como el M2? El M2 es lo que tiene que ver con la política monetaria, la expansión del dinero. Entonces, en el M2 ustedes lo que van a conocer es cuánto dinero ha impreso en el mundo. Y vamos a ver ahorita los desbalances. Acá está. Miren esto. Desde el año 2020,
la subida desbalanceada de impresión de dinero. Esto fue lo normal durante el transcurso del tiempo del año 2004, que irregularmente ha sido una tendencia alcista a hacer dinero sin respaldo, hacer un dinero digital, que primero era un dinero físico, luego un dinero digital, que es más fácil retirar del mercado un dinero digital que un dinero físico, sí, porque al eliminarlo, eliminas ceros de computadora, no tienes que hacer recolección del activo físico, que es más difícil de volver al banco, porque el banco lo recoge, vuelve y lo presta. Entonces, es más fácil eliminar ceros de la computadora que eliminar billetes del mercado. Pero miren, los Estados Unidos, ¿cómo imprimieron? ¿Y esto dónde lo veo yo? En un índice bursátil que se llama M2. Conocimos el del miedo, el del dinero, el de la producción. Ahora vamos a conocer los índices internacionales. Salgamos de los Estados Unidos y vamos a buscar otros índices para poder entender un poco la economía a nivel internacional. Entonces, si nos vamos por orden alfabético, sería el AUD 200, que sería el índice de la moneda australiana, del dólar australiano, ¿ok? Entonces, aquí, si ustedes van a tomar una operación en AUD de primero con un segundo par, lo primero que tienen que revisar es cómo está el par mayor, el par base, cuál ha sido la tendencia. Entonces, si vemos, ha tenido una tendencia alcista, con algunas separaciones de la línea de tendencia natural, pero sigue respondiendo. Respetado 1, 2, 3, 4, 5 pivotes, 6 pivotes, 7 pivotes, y mientras más siga respetando más consolidación, va a tener una línea de tendencia. Entonces, ¿es natural o no es natural la tendencia? Miren esto, la caída de la pandemia y la recuperación. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el dólar australiano hoy en día es más fuerte que antes de la pandemia. ¿Y cómo se recuperó? Imprimiendo dinero. Si el problema es de dinero, imprimamos dinero. Ayudemos a las empresas, quitémosle los impuestos. Generemos empleo, infraestructura. Démosle a las personas empleo, démosles bonos, a los bancos que les presten con bajos tipos de interés, y todo eso hace que la economía se estimule y la divisa se vuelva fuerte. ¿A cambio y costo de qué? Costos inflacionarios, costos de endeudamiento, costos de gasto público no retornable y muchos otros factores que luego iremos aprendiendo. Bueno, siguiente índice sería el de Francia, un índice como el Friends. En el Friends 40, si ustedes pueden ver, hay una situación un poco delicada. El gobierno francés no habla mucho acerca de sus temas de salud, pero sabemos que hay una problemática de la variante Delta y Francia ha sido uno de los países como más reacios en cuanto a lo que tiene que ver con la vacunación. Entonces, no se hace raro que una de las cepas más importantes de nuevos coronavirus se puedan dar en el país franco, y por eso es importante ver cómo se ha roto una directriz que venía soportando todo el índice a través de unos máximos cada vez crecientes, y ahora ya hemos visto divergencias, no solamente en los RSI, sino también, aunque ha hecho nuevos máximos, vemos que el rebote sobre la línea de tendencia ha validado como un pullback, donde podría empezar a atacar cuotas de nuevos mínimos. Y bueno, hay que estar muy pendiente de esto, pero el Friends en sí solo no nos sirve mucho. ¿Para qué nos sirve el Friends? Si lo mezclamos con otros índices, porque necesitaríamos conocer la salud del oro, del euro. Si necesitaríamos conocer la salud del euro, entonces, ¿qué deberíamos de buscar? Las monedas que respaldan al euro, la economía que respalda al euro. Entonces buscaríamos España, Francia,
Buscaríamos otros índices que fueran individuales, pero también tenemos un índice para el euro. Este se llama el IBEX. El IBEX para España. Lo mezclamos con el Friends. ¿Y cuál otro sería entonces? ¿Cuál es la economía fuerte del euro? Excelente, muy bien, chicos. Están atentos, me gusta. Alemania, muy bien. Muy bien. Listo, entonces vamos a ver el Eurostock. Miren cómo lo ha hecho Europa a diferencia de cómo lo hizo Estados Unidos. La cuota de antes de pandemia ya fue superada. Es decir, que hablamos de una recuperación bastante interesante, de una manera un poco más natural, pero también con tipos inflacionarios. Sabemos que en Europa hay inflación, que no es en todos los países y que están cómodos con ella, porque hace ya mucho tiempo también tenían como una desaceleración y esta aceleración a través de la pandemia. Listo, nos caemos esto, entonces aprovechemos, metamos todo el motor, el impulso, pasemos y sigamos, porque pues ya últimamente lo que tenemos que hacer de esta deuda es trabajar y trabajar hasta aquí. Digamos, en estos lugares más o menos, con el trabajo, los intereses y todo, ya hemos pagado todo este esfuerzo que hemos hecho por salir de esta situación. Que es a largo tiempo, sí, pero los alemanes ya tuvieron inflación, donde quemaban los billetes para generar calor, porque el frío los estaba matando y el dinero no valía nada. Entonces, son muy cautelosos en cuanto a la impresión de dinero, en cuanto al control de la inflación, en cuanto a los tipos de cambio. Todo esto hace que sean un poco más naturales las tendencias y no tan separadas, no tan desbalanceadas como lo han hecho Estados Unidos. Pero igual ha sido también con compras masivas de bonos del tesoro y bueno, un endeudamiento que aunque no ha sido igual al de los Estados Unidos, pues ha sido más bien respaldado en cuanto a su producción. Sabemos que Europa, Alemania y ciertos países han mantenido el coste de producción regulado, no han dejado que los empresarios sufran estas calamidades que empezarían a sufrir otras economías. Bueno, vamos con otro índice. Este es el índice del euro, para que lo conozcan, euro 50. El índice SP500, que prácticamente es el que sostiene la economía a nivel mundial, no podría pasar por alto el índice SP500 y el Dow Jones. Hablaremos primero del Dow Jones. A ver, el Dow Jones, pues como todos saben, es el índice que creó el señor Charles Dow, que fue el primer índice en el cual aglomeró una cantidad de empresas y a su vez también otras de transporte. ¿Ok? Acá tengo el SP500, les voy a hablar del Dow Jones, les pongo el gráfico del SP500. Bueno, lápiz y papel, chicos. Tomen lápiz y papel los que están aquí, nos quedan 8 minutos de clase, así que lápiz y papel para que tomen la siguiente nota. Los principales índices europeos son el IBEX 35 de España,
FTSE 100 o UK 100, conocido UK 100 o FTSE de Gran Bretaña, que es el de las libras. El France 40 o CAC 40. El DAX 30, que es el de Alemania. El FTSE MIB de Italia. El AEX de Holanda. Y el Eurostock 500, que fue el que vimos anteriormente, que es el que conjuga las 50 empresas más importantes de Europa. De parte de Asia, el Nikkei 225, que es el índice japonés. Tenemos el índice Hang Seng, que es el índice de Hong Kong, y el índice Kospi de Corea del Sur. De parte de América, de Estados Unidos, estamos en el Dow Jones, que fue el primero, el de empresas industriales, el Nasdaq, que vimos en un comienzo, que es el de empresas tecnológicas. Tenemos el S&P 500, que es el que aglomera las más grandes empresas, 500 empresas tecnológicas, que realmente no son 500, son como 5 o 6 empresas que sostienen casi todo el índice, lo que tiene que ver con Facebook, Tesla, Amazon, Google, Microsoft, Intel, bueno, y ya, empresas que sostienen realmente este índice y que es preocupante para la salud económica de un país, porque cuando dependemos de tan poquitas empresas y de todo, lo mismo, digamos, ¿qué pasaría el día de mañana si no hubiera internet por 5 meses? ¿Qué pasaría con Estados Unidos? Sabemos que países como Latinoamérica, Colombia, tienen petróleo, oro, gas natural, esmeraldas, café, bueno, alimentos no faltarían. ¿Qué pasaría con este tipo de países que su producción y su economía dependen de empresas que dependen de ningún respaldo? Porque el Internet no está respaldado en ningún lugar. El día de mañana un ataque tecnológico es muy probable, y yo creo que se cuidan más de un ataque tecnológico que de un ataque terrorista físico de otras 2 torres gemelas, porque 2 torres gemelas las puedo construir en, no sé, 2 años, y pues el coste de vidas humanas no es reemplazable, pero es algo más superable en un ataque terrorista, que pierdan vidas humanas a que pierdan software o pierdan el control de lo que casi todo controlan con tecnología. Por el lado de las bolsas latinoamericanas, tenemos la bolsa BBVPASA de Paraguay, la Bovespa de Brasil, que cayó durísimo esa semana, el Merval de Argentina, el trágico IGBC de Colombia, el IPSA de Chile, el IGBVL de Perú, el IPC de México y el IBC de Venezuela. Esos son los principales índices a nivel mundial, ¿ok? Esa es como la lista. Y les hablaba del S&P 500 porque el S&P 500 prácticamente es el que sostiene al dólar. Y si el dólar sostiene la economía, lo que pasa en el S&P 500, pues regularmente es lo que pasa con la economía a nivel mundial. Entonces, manténgalo siempre muy al pendiente. Si ustedes van a trabajar acciones, el S&P 500, si van a comprar Tesla, si van a comprar Amazon, si van a vender cualquier empresa que esté integrada dentro de los índices, deben de estar de la mano de los índices, es decir, carteras indexadas. Busquen oportunidades y un ejemplo, para que me entiendan más claro. Una beta financiera de una empresa es un número que va asociado al índice donde pertenece. Entonces, hablemos de 1 como el índice. Sería 1 para el índice 1. Y si hablamos de una beta financiera como Tesla, digamos, que sería una beta financiera de casi del 2%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el S&P 500 cae un 15%, ¿cuánto caería las acciones de Tesla?
Excelente, muy bien. Un 30%. Si el S&P 500 cae un 15%, la beta del 2% sería que es el equivalente al doble. Caería el doble la acción de Tesla. Entonces, sí ves lo importante que un movimiento en estos índices generan los movimientos según la beta. Y esto nos divide a nosotros en las inversiones cuando buscamos betas financieras de bajo riesgo, que son a -1, o acciones que tengan una beta financiera alta, es decir, una volatilidad alta. Si el S&P 500 se mueve un 1% a la baja, las betas financieras del 2% se mueven el doble y las del menos se mueven la mitad. Obviamente, cuando las acciones de baja beta suben la mitad. Las que son igual, indexadas, suben igual. Y las que son el doble, pues suben el doble. Entonces, hasta aquí, chicos, quería compartirles la importancia de los índices. Espero que los hayan anotado, que los investiguen uno a uno, que los tengan en cuenta dentro de su trading. No necesitan revisar todos los gráficos de todos los índices. Como último consejo, les dejo que para eso hay en el inicio de todas las aplicaciones, incluso las de TradingView, hay un listado donde ustedes encuentran rápidamente los porcentajes de los tipos de cambio que se han movido en los índices. Manténganlos en cuenta para que tengan como una conciencia de la dirección del precio. Porque si el índice está bajando, un índice como el S&P 500 está bajando, el Nasdaq está bajando, Dow Jones está bajando, y ustedes comprando euro dólar, difícilmente van a obtener una rentabilidad. Muchas gracias para todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, agradezco a Dios Padre Todopoderoso por haberme utilizado como instrumento el día de hoy, a ustedes por su asistencia y nos vemos en la siguiente oportunidad. No olviden 10 de la noche, 10:15, a más tardar, chicos, para que sigamos en este proceso de la búsqueda y el objetivo grupal que es la rentabilidad y la constancia para todos. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Familia LTC, go.